Entonces, ¿Cuántas veces hemos hoy? 2. Pues nos dejamos ahora. Sí, ¿verdad? voy a pensar. Grecia. Quizás algunos de ustedes han visto esta imagen. Esa imagen, para quienes están escuchándome, buenos días para Daniel y para Samantha. Esa es el famoso, ¿saben cómo se llama eso? No sé. ¿Ah? No, señorita. Ese es el parte. Hay réplicas, fotos, pero esta foto, esto se llama el Partenón griego. Cartagena de India no vemos aquí. Esta imagen que ustedes ven aquí es el Partenón griego. Es, digamos, el símbolo por excelencia de Grecia. Porque Grecia, pues, tiene muchas cosas que mostrarnos. Se supone que originalmente esto era más o menos así. Una estatua impresionante de un dios. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo? No, hable bien. Entonces, ven, te digo, o venga, le digo. No venga, te digo. ¿Ah? Se supone que más o menos esta era lo originalmente como estaba el Partenón, que fue un templo dedicado a los dioses griegos, con la imagen de la diosa Atenea, ¿sí? Como ustedes la pueden apreciar acá. A ver, le voy señalando. En este lado, ¿sí? Ahí encontramos a la diosa Atenea, señorita. ¿Atenea no era la diosa de la justicia? Sí, exactamente. ¿Ah? No, no son feas, son muy bellas y vamos a ver algunas. ¿Por qué más es famoso Grecia? Quizás ustedes han escuchado el famoso, el famosísimo guerrero Aquiles, el guerrero invencible, el que era casi inmortal y que según cuentan los mitos solamente tenía un punto débil. Y ese nombre permanece hasta nosotros hoy día, que es el famoso talón de Aquiles. Según la leyenda, Aquiles era hijo de una ninfa, ¿sí? Una de las musas, y ella, aunque nunca quiso a su papá porque prácticamente fue obligada a casarse con el padre de Aquiles, ¿sí? Sí amó mucho a su hijo y según la leyenda dicen algunos que lo sumergió en las aguas del río Estirita y lo tomó de los tobillos para poderlo sumergir, y esa agua garantizaba, según el mito, de que fuera invencible e inmortal. ¿Qué pasó, Norly? Estamos en clase, gracias. Perdón. No, ahorita no debe terminar. ¿Listo? El otro símbolo que ustedes pueden ver ahí es el famoso caballo de Troya. Según cuenta la leyenda, al ver que los aqueos o griegos no pudieron ganarle contra la poderosa ciudad de Troya y fortalecida Troya, entonces llega un personaje llamado Odiseo o llamado Ulises, tiene los dos nombres, y en honor a él se escribió un libro llamado La Odisea. Tiene un plan especial. Decide crear un caballo, el cual rellena de soldados dentro del caballo y lo deja en la playa. Y entonces los troyanos salen cuando se dan y dicen, miren, los griegos se fueron derrotados, no pudieron vencernos. Porque en medio de la guerra se da la muerte del famoso guerrero Aquiles, quien mató a su principal líder Héctor. Bueno, eso está en la Ilíada, es una historia bien chévere.
Entonces, Odiseo decide crear ese plan. Los troyanos salen felices y dicen, bueno, hemos vencido. Cuando ven el caballo, la mayoría opta porque es un símbolo de grandeza, que porque es un regalo para los dioses, que es una ofrenda, que lo deben entrar. Es un caballo de madera grandísimo donde metieron gente, según la leyenda. Soldados, ¿sí? Cuando los troyanos ven eso, entonces sí, es un símbolo de ese, tener un troyano es tener un invasor sin que uno lo sepa, tener una persona que le va a hacer daño sin saber. No, eso es una representación, pero eso no existió. Según la mitología estoy hablando, a ver si escuchamos. Entonces, a mitad, uno de los sacerdotes troyanos dijeron que no, que eso era una trampa, pero no, que deberían de quemarlo, pero no le prestaron atención y todos dejaron llevar por la alegría colectiva, por el fervor colectivo, de que no, de que eso era un símbolo de triunfo, y lo metieron en la ciudad. Incluso dañaron parte de la puerta, parte de las columnas, parte de todo lo que era la muralla que defendía la ciudad para entrarlo, y se emborracharon, hicieron fiestas. A mitad de la noche, Ulises da la orden a los soldados que estaban dentro del caballo de Troya de salir, ¿sí? Y tomaron la ciudad después de mucho tiempo, después de más de 10 años en que no habían podido hacer nada. Otro de los símbolos que ustedes quizás han escuchado hablar también es el de los 300 espartanos, liderados por Leónidas, su rey, que lograron detener al más grande ejército que en ese momento existía. Esto sí fue real. Esta fotografía que ustedes ven es foto de una película que hicieron recientemente, hace unos años, hablando de esos 300 espartanos, como un grupo de valientes hombres estuvo dispuesto a morir con tal de detener el avance del ejército de Jerjes, las guerras médicas sucedidas más o menos en el año 400, entre 400 y 500 antes de Cristo. Esto sí fue un hecho real, ¿sí? Y hay un paso que se llama el paso de las Termópilas, que era un paso montañoso muy estrecho. Como era tan estrecho, el ejército tenía que pasar muy delgadito, no en el tamaño que tenía, sino muy delgadito. Allí se colocan los 300 espartanos de élite, junto con otros soldados, más o menos unos 2000, y logran detener el avance de un ejército de más de 100.000 hombres que venía contra ellos, el tiempo suficiente para que los atenienses, ¿sí?, y otras ciudades-estado de la polis griega se alistaran y evitaran la caída de Grecia, y de esa manera la evitaron. Aunque se enfrentaron al que en ese momento el imperio más poderoso, que también lo vamos a ver, el imperio persa, ¿sí?, ellos lograron ganar. Otro de los símbolos, también histórico, también real, fue el famosísimo Alejandro Magno. Alejandro Magno, o Alejandro de Macedonia, o Alejandro Magno, quien tiene el récord de ser el único militar, rey, general, como ustedes lo quieran ver, que nunca perdió una batalla. Todas las ganó. Y se enfrentó al ejército más poderoso que existía en ese momento, que eran los persas. Lo vamos a ver también más adelante, cuando veamos el fin de las guerras, la conquista de Grecia a Persia, en 3 batallas monumentales que las ganó con una inteligencia única, que fue la batalla de Ipso, Gánico y Gaugamela. Otro de los símbolos de los griegos son los dioses, que todavía hoy nosotros están, y muchos de esos símbolos, de esos dioses, todavía se recuerdan porque pasaron a la historia y tomaron otros nombres, porque Roma conquista a Grecia militarmente, pero Grecia conquista a Roma culturalmente, ¿sí? Y aquí hablamos del poderoso dios Zeus, del poderosa Artemisa, de Afrodita, de Atenea, de Eros, del famoso dios que ustedes han visto por ahí, que andaban con unas flechitas, ¿sí?, dándole, y ahí todavía viene el símbolo de un corazón flechado, es el símbolo de Eros. Hermes, el mensajero que tenía unas alas en los pies para ser muy ligero, era el mensajero de ellos. Ares, el matón,
o Marte también llamado el dios de la guerra, las diosas de la sabiduría, Juno, Afrodita, la diosa del amor, y todo eso. Y muchos de los símbolos y muchos de los nombres, incluso para quienes estudian, para quieran estudiar psicología, van a encontrar mucho de esto de ellos allá. Otro de los símbolos poderosísimos de Grecia y cuya influencia todavía nosotros hoy sentimos es la filosofía. Todo lo que ustedes quieran ver, todo estudio, matemáticas, química, psicología, física, lo que sea, siempre van a empezar con los griegos, o con Sócrates, o con Platón, o con Aristóteles, que son los tres más grandes genios de la filosofía antigua, cuyo tema de filosofía se vende. Toda la vida ustedes van a ver a los griegos en diferentes estados, ¿sí? Cuando vean, si estudian abogacía en la universidad, van a encontrarse con los griegos. Si estudian cualquier carrera que tenga que ver con enseñanza, licenciaturas, cualquier carrera humanística, van a encontrarse con los griegos. Ellos fueron los originadores de la ciencia, de todas las ciencias. Y muchos de los símbolos de la psicología, ¿sí? Y muchas de nuestras palabras tienen su origen en ellos. Por ejemplo, la psicología viene de la palabra psicos o psiquis, que significa inteligencia, mente, y logía o logos, que significa estudio, dos palabras griegas. Ustedes ven que todas las ciencias terminan en logía. Antropología, filosofía, ¿sí? Arqueología, y así sucesivamente, ¿sí? Son ciencias de la biología. Sí. Física es el estudio del movimiento, el estudio de los componentes. Claro. Entonces, este cuadro que ustedes están observando ahí, un cuadro pintado mucho tiempo después, obviamente, donde representa los principales representantes de la filosofía. ¿Quiénes están lógicamente en el centro, en la mitad de todo? Los tres más grandes: Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates, ¿ah? De la filosofía. Sí. Los más grandes postulados. La famosa frase, solo sé que nada sé, viene de Sócrates, ¿sí? Y el concepto de lo que vamos a ver ahora, de algunos de los grandes mitos, ¿sí? Esta parte es histórica. Bueno, Aquiles es un mito. ¿Qué grandes mitos, por ejemplo, encontramos en Grecia? El famoso mito de Medusa, la mujer que tenía el poder de convertir a todo lo que miraba en piedra. Y que es cortada su cabeza por Prometeo, utilizando unas herramientas que le dieron los dioses. Sin embargo, la historia de Medusa es una historia un poco triste, porque ella fue condenada en la filosofía, en la mitología griega, se ven muchas cosas raras, ¿sí? Por ejemplo, un excesivo machismo. Los dioses podían hacer lo que querían, ¿sí? Pero los paganos eran los humanos. Por ejemplo, la esposa de Poseidón le toma rabia a Medusa porque su esposo, el dios Poseidón, se enamora de ella y la viola. Ella no tuvo la culpa de nada. Sin embargo, ella recibe el castigo por parte de la esposa del dios simplemente porque era bonita. Ese fue todo su castigo. Y era tan hermosa, y la venganza de la diosa fue convertir los cabellos de Medusa en serpientes, ¿sí? Y que todo lo que la mirara a ella, porque era bonita, se convirtiera en piedra. El mito del Minotauro, que es de la civilización cretense, porque dentro de los griegos vamos a ver varias civilizaciones o varios pueblos. Es el mito de que un dios quería conquistar a una mujer, ¿sí? Y en medio de una serie de circunstancias ahí termina utilizando un toro para poder poseerla y hacer la diosa. Otra diosa termina haciendo que la mujer de este rey se enamore del toro.
¿sí? Y tiene una descendencia, y ahí viene el mito del Minotauro. Y para poder derrotar al Minotauro, ¿sí? Un personaje utiliza un ovillo porque lo tenían en un laberinto. Y luego les contaré con más detalle el mito del Minotauro. Otro de los personajes más conocidos de la mitología griega, el famosísimo Hércules, el hombre que podía destrozar con sus manos un león, y que utilizaba un traje, y que para poder, él era el heredero al trono, y su tío, que le había quitado el trono, le pone una serie de titánicas tareas casi imposibles de realizar, 10 tareas, ¿ah? Titánicas, grandísimas, muy, ¿ah? Una serie de tareas, ya luego les explicaré el mito de Hércules, para que él muera en el intento y no pueda reclamar el trono. Sin embargo, Hércules, contra todo pronóstico, utilizando otros grandes héroes de Grecia, termina conquistando todas las 10 tareas, es decir, termina cumpliendo la tarea que y viene a reclamar el trono. Uno de los trajes que utiliza ahí, porque el león, había un león muy poderoso que mataba a todo el mundo, y sin embargo Hércules logra matarlo con la ayuda de otros héroes griegos. Y el último es una representación, una pintura que fue hecha mucho tiempo después, que representa el mito de aquel que se siente absorbido por la posibilidad de que otro más grande se levante. Es el mito de Cronos. Cronos era uno de los titanes de la antigüedad, y había una profecía que decía que algún día uno de sus hijos se levantaría y le quitaría el poder, porque él gobernaba el universo. Entonces, para evitar eso, él, apenas nacían sus hijos, se los comía. Y entonces, Gea, ¿sí? O Rea, sabedora de esta situación, escoge a su último y menor hijo, Zeus, el famoso Júpiter. Y el niño crece en una isla secreta, y algún día, cuando logra la mayoría de edad, cuando ya se vuelve fuerte, un hombre, un adulto, se enfrenta a su padre, lo mata, del vientre saca a sus hijos, ¿sí? Y lo más interesante es cómo termina creándose la humanidad a partir de la muerte de Cronos. La palabra Cronos luego nos daría a nosotros la base, la raíz de la palabra tiempo. Por eso cuando habla de cronómetro, ¿sí? Algo para medir el tiempo. Pero quizás uno de los hechos, y que recientemente terminó y que nos dejó como un hecho histórico, sí, es las famosas Olimpiadas. Las Olimpiadas originalmente, Olimpiadas, ¿no? Se dieron en Grecia. ¿Por qué se llaman Olimpiadas? Porque se hacían en honor de los dioses, y resulta que según la mitología griega, los dioses vivían en el Olimpo, en el monte Olimpo, que es un monte que está cerca de Atenas, ¿sí? Allá era la morada de los dioses. Es un monte no muy alto, hagan de cuenta aquí como ver un poco más, algo más bajito que el Nevado, donde supuestamente moraban los dioses, Júpiter el principal, después de haber matado a su padre Cronos, ¿sí? Y ese quizás es el legado más conocido y más importante. Como pueden ver ustedes, por donde vayan, por donde quieran, donde la rama de estudio que decidan escoger, chicos, quienes están allá escuchándome, siempre van a encontrarse con el tema de Grecia. Preguntas de Grecia y sus aportes. Preguntas, Daniel, Josué, Samantha. ¿Me están escuchando? Sí, profe, estoy escuchando. Bueno, en cámara, y de vez en cuando es bueno que se coloquen en cámara, ¿ok? ¿Listo? Bueno, vamos entonces a entrar en materia. Ese es como, digamos, el abrebocas de lo que significa Grecia. Y vamos a entrar a hablar de Grecia. Grecia se divide básicamente en 3 grandes sociedades que existieron en la antigüedad. Hoy día es un país, ¿no? Totalmente, ya lo vamos a ver ahorita. Está la civilización grecia de la península balcánica, donde estaban aquí ciudades como Delfos, Argos, Esparta, Tebas y Atenas, que fueron las más importantes. Estaba la Grecia asiática, que es en lo que es hoy Turquía, que es esta parte de aquí, cuya ciudad más importante fue Lesbos y Mileto, ¿sí? Y estaba la Grecia
insular o llena de islas, que son todas estas islas que están dentro del mar Egeo, el mar de Tracia, el mar Jónico y el mar Mediterráneo. Una serie de mares que hacen parte de lo que se conoce como el mar Mediterráneo. Cada una de esas culturas tuvo una importancia trascendental, cada una de esas tuvo sus aportes. Por eso cuando nosotros hablamos de Grecia, Juliana e Isabela, no estamos hablando de una sola civilización, sino de muchas civilizaciones que tenían en común una cosa, el idioma griego. ¿Sí? Porque luego el personaje más importante no van a ser en Mileto, dentro de la historia. No van a ser en Esparta, ni en Argos, ni en Nosos, ni en Naxos, ni en Tebas, ni en Atenas, ni en Delfos, sino que va a vivir o a nacer más arriba, en una zona, ¿sí?, que supuestamente no ofrecía nada, que era Macedonia. Y de allí viene el más grande personaje histórico de los griegos, que se llamó Alejandro Magno. El hombre que a los 33 años había conquistado todo el mundo conocido. Había ganado todas las batallas, había derrotado a los más grandes imperios, los pequeños también. Nunca perdió una batalla, todas las ganó, pero muere apenas a los 33 años, víctima de una borrachera, dicen unos, víctima de fiebre, dicen otros, no se sabe totalmente. ¿Qué es Grecia hoy actualmente? Esta partecita que vamos a estudiar ahí está en lo que se conoce como la península balcánica. Sí, Grecia es un... ¿ah? Eso es Europa. ¿Ah? Porque Grecia es un país pequeño. Todos los países europeos realmente son pequeños. ¿Son pequeños? ¿Más pequeños que Estados Unidos? Señor. Europa, digo que los países europeos son más pequeños que por ejemplo, Estados Unidos o que China. Los países europeos que no le entendí. ¿En serio los países europeos son pequeños? ¿Pensás que eran grandes? Comparados con su potencial económico son pequeños. Alemania es el país, junto con Francia, son los países más grandes, ¿sí? De resto, si ustedes ven acá, aquí hay un pocotón de países pequeñitos. Suiza es pequeño, Austria, República Checa, las diferentes repúblicas que quedaron después de la desintegración de Rusia, como Lituania, Estonia, Letonia, Kirguistán, Leticia es Colombia. Y aquí junto a Grecia, lo que pasa es que la Grecia que ustedes ven ahorita no es la misma Grecia de la antigüedad. Eso es lo que es hoy Grecia. Es un país pequeño que está en lo que se conoce aquí como la península balcánica, que está muy cerca de Turquía, ¿sí?, que está arriba, abajo de países como Albania, Bulgaria, Bosnia, Herzegovina, Sarajevo, Montenegro, que son países pequeñitos, porque el continente que más ha cambiado sus fronteras es Europa. Ustedes ven que América ha tenido Suramérica ha tenido 9 países y así viene desde hace muchos años y no cambia. En cambio Europa, la Europa de 1500 es muy diferente a la de 1600, la de 1700, la de 1800, la de 1900. Cada vez sus territorios cambiaban porque un imperio ganaba, gobernaba, quitaba territorios, destruía países, luego se unían, luego otra vez se desunían, luego se unían, luego otra vez se desunían. Por ejemplo, en 1945 no existía ninguno de estos países que ustedes ven acá, como Ucrania, como Bielorrusia, como Lituania, Letonia, Estonia, no existían, porque todos pertenecían a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y ellas así estuvieron muchos años, hasta más o menos apenas en 1989, que cayó el muro de Berlín, que cayó la cortina de hierro con la famosa perestroika y nuevos países empezaron a surgir. Antes no existía, por ejemplo, Croacia. Antes no existía, por ejemplo, Albania. Después de 1920 existió un solo país que llamaba Yugoslavia, que unía a Bosnia, Herzegovina, Montevideo, Sarajevo, Montenegro. Todo eso se llamaba Yugoslavia y ahora se desunió. Antes, hace unos 200 años, esto era un solo país llamado Reino Unido.
Ahora está Gales, Escocia, Irlanda e Inglaterra, 4 países. ¿Sí? En uno, que se llama, por eso se llama el Reino Unido, porque son varios reinos unidos como tal, pero hoy son más independientes. ¿Sí? Aquí hay unos países tan chiquiticos que no se alcanzan a apreciar ahí, pero por ejemplo, aquí hay un país pequeñito que se llama Andorra. Eso es chiquitito, aquí, en este puntito. Aquí dentro de Italia, aquí en esta parte, ahí donde estoy señalando un país que se llama San Marino, que está en medio de toda la Italia. Por acá chiquitico, en medio de Bélgica, Francia y Alemania, hay un país que se llama Luxemburgo, que no se alcanza a mirar acá. Si ven este país chiquitico que se llama Luxemburgo, este aquí que se llama Andorra, mírenlo acá. Luxemburgo, por acá hay uno que se llama San Marino, mírenlo. ¿Sí? ¿Por qué tan pequeños? Señor. ¿Por qué tan pequeños? Parece como si fuera solo una ciudad. Sí, es que son prácticamente una ciudad y un poquitico más. Entonces no son países, no son países sino ciudades, pero un poquito más de terreno. Son países realmente porque tienen su independencia, ¿verdad? Solamente que su territorio es prácticamente una ciudad y otro poquito más. ¿Sí? Y hay otros países que son más grandes que una ciudad, pero realmente son pequeños. Miren, por ejemplo, Liechtenstein o Liechtenstein. Miren este país. Suiza. ¿Cómo? Son las 8:40. Miren el caso, por ejemplo, este era un solo país y se desunió hace poco. República Checa y República de Eslovaquia. Antes se llamaba Checoslovaquia, ahora se llama, son dos países aparte. ¿Sí? Aquí está Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro y Macedonia. Antes todo eso se llamaba Yugoslavia. Bueno, Italia. En Italia hay hay 2 países realmente dentro de Italia. El uno es San Marino y el otro que se encuentra aquí en Roma, que es tan pequeñito que no se alcanza a mirar acá, que se llama el Vaticano, que es la sede de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. El Vaticano. ¿Sí? Entonces, este país es el que nosotros vamos entonces a concentrarnos a mirar. Grecia. Entonces, preguntas, algunas cosas, anécdotas para contar. Daniel, Josué. No es el Líbano. No, señor. Josué, ¿entendiste bien? Samantha. Sí, señor. El país del Líbano. En Roma. Sí. Bueno. No, pero ninguna pregunta. Señor. Ninguna pregunta por ahora. ¿Cómo, Daniel? Por ahora ninguna pregunta. Bueno, muy bien, me parece muy bien. Bueno, listo, chicos. Vamos a darle este tiempo para que empiecen a escribir. No tiene. A las 45. 37, 8 minutos. ¿Listo? Voy a darle este espacio para que escriban. Voy a compartirles acá. Ustedes no necesitan compartir porque ustedes tienen el texto. Aquí les voy a poner a los... No, señorita. Grecia, ahí van. ¿Dónde va usted, señorita? Bueno.
en qué va Isabela? ¿En qué va Yo voy en Isabela? el Listo, sigan ahí escribiendo. Entonces la unidad 8 o la unidad 9.